Hola, soy el Xboxer. Este ya es mi locuendo número 10. Hoy hablaré del por qué la PS3 es una basura. Sony se encargó de vender a su consola como la más potente y jamás vista de toda la historia. Sin embargo, la realidad cuando se confirmaron los datos de PlayStation 3 fueron estos. PlayStation 3 solo podría mover 275 millones de polígonos en pantalla, mientras que su competidora Xbox 360 movería 500 millones de polígonos en pantalla. Todo se debe a la imposibilidad de esta consola de trabajar conjuntamente el CPU con la memoria de vídeo y el CPU con la memoria lógica. Sony ha cometido un error en la arquitectura de esta consola, limitando el ancho de banda triangular entre el CPU grande del sistema. Mientras que 360 tiene el doble de ancho de banda en la comunicación de su memoria y toda su memoria es de un bus de 256 bits, en su total es 512 MB de RAM GDDR3. PlayStation solo tiene 256 MB de RAM con ese ancho de banda que también es GDDR3, pero el resto de su memoria es XDR y solo es de 64 bits de ancho de banda. Si bien es un poco más rápida que la GDDR3, ¿de qué sirve esa velocidad si no tiene ancho de banda? Los gráficos no requieren hipervelocidad a costa de poco ancho de banda en la memoria, sino ancho de banda porque no admiten ser divididos en partes. Todos sabemos hoy que si tienes un PC, la comunicación de las placas de vídeo de alta gama es de 256 bits por la PCI Express, las de media gama son de 128 bits. Pero en este caso hablamos de solo 64 bits, con ese ancho de banda la memoria XDR está inutilizada para manejar gráficos complejos, ya que ese ancho de banda solo se encuentra hoy en placas de vídeo de muy baja gama e inútiles para los juegos de hoy. Recientes estudios confirman lo antes dicho. PlayStation 3 nunca podría mostrar texturas de más de 256 MB de RAM simultáneamente. Por el contrario, Xbox 360 sí puede mover texturas superiores a los 256 MB de RAM simultáneamente, y gracias a que los 512 MB de RAM de Xbox 360 son todos GDDR3 y útiles para gráficos. Y si bien se podría venir a refutar este argumento diciendo que es imposible que toda la memoria se dedique a gráficos porque no quedaría memoria de sistema, pues se responde que con solo 32 MB de RAM para lógica se basta para crear juegos aún más complejos que el mismo Halo, y a gráficos le quedan 480 MB de RAM para gráficos. ¿Te imaginas un juego que pueda tener texturas de 480 MB de RAM en forma simultánea? Se vería mejor que un que mueve texturas de 256 MB de RAM. Por si fuera poco, además la velocidad de escritura del CPU de PlayStation 3 en la memoria de vídeo es de solo 16 kbps. Con este último dato queda complementado que para PlayStation 3 le es imposible acceder por el CPU a usar la memoria de vídeo, y que la memoria lógica que tiene no le sirve para gráficos porque solo es de 64 bits de ancho de banda. Todo esto además se agrava por otros datos. Xbox 360 es una consola con una placa de vídeo que es el estándar futuro. Ya ATI y Nvidia han declarado que el futuro de las placas de vídeo es el uso de shaders unificados compatibles con DirectX 10 y Shader Models 4.0. Sin embargo, PlayStation 3 no posee una placa de vídeo así. El RSX, chip de vídeo de PlayStation 3, es el derivado del G70 actual que se usa en PC, solo tiene un ancho de banda de 128 bits a RAM, no soporta el uso de shaders unificados, está desfasada a solo soportar los Shader Models 3.0 y solo llega de DirectX 9. Por el contrario, el Xenos, el chip de vídeo de Xbox 360, tiene un ancho de banda de 256 bits de Xenos a RAM, es compatible con las características de DirectX 10, su API es DirectX 9, y con las características de los Shader Models 4.0. Inclusive la diferencia aún se aumenta más al considerar que Xenos además trabaja con un módulo de RAM, que RSX no posee, el cual le permite hacer efectos como HDR, FSA, Alpha Blending, anisotrópicos y otros, sin coste de rendimiento al sistema. Mientras que RSX tendría que elegir, si pusiera FSA no podría mostrar HDR y tendría que conformarse solo con efectos más antiguos y de menor calidad como las Bloom Leaves, o por el contrario poner HDR pero no tener FSA y exhibir bordes de serruchos en sus polígonos. Este detalle ha sido notado por los desarrolladores.
En este caso la desarrolladora Starbreeze ha confirmado que si bien el CPU de PlayStation 3 es más potente que el de Xbox 360, en realidad el chip de vídeo de Xbox 360 es más potente que el de PlayStation 3. Inclusive luego esta desarrolladora afirmó que la versión de Xbox 360 de su juego de Darkness tendría en Xbox 360 mejores texturas en cantidad y calidad por tener más espacio en memoria, lo cual confirma lo antes dicho de la memoria. La fuente de ello. Y está claro que quien quiere gráficos, necesita una mejor placa de vídeo y no un mejor CPU. Fue demostrado ampliamente en otras consolas que así es la regla. Por ejemplo, la consola Mega Drive tenía un CPU más poderoso y el doble de veloz que el de Super Nintendo, pero esta última tenía un mejor chip gráfico y por eso sus gráficos eran superiores. Sin ir tan lejos, PlayStation 2 tiene un mejor CPU, el Emotion Engine, que Xbox, un Celeron, pero Xbox la supera ampliamente en gráficos porque tiene un mejor chip de vídeo, el NV2A, contra el desfasado chip de vídeo de PlayStation 2, el GS. Está claro, tener mejor chip de vídeo es tener mejores gráficos. Un mejor CPU no cambia esa realidad. No lo hizo en el pasado en los ejemplos citados. Esto aún se agrava mucho más, el problema principal de PlayStation 3 es que puede sorprender en valores teóricos, pero en rendimiento práctico está muy por debajo de Xbox 360. El motivo está en lo malo de su sistema operativo. Tanto Xbox 360 como PlayStation 3 tienen 512 MB de RAM, pero PlayStation 3 pierde 96 MB de memoria en su sistema operativo mientras que Xbox 360 solo 32 MB de RAM. Además el sistema operativo de PlayStation 3 toma el uso exclusivo de uno de los SP de la consola, pero puede necesitar uno más y los juegos no pueden usarlo a la vez por lo que entonces es como si pidiera 2 SP. De los 5 SP restantes, del total de 7 que tiene, entre 2 a 3 de ellos se van en producir el audio por software y cuanto mejor calidad se pida más tiempo de los SP consumen, por lo que tampoco pueden ser usados para gráficos y realmente solo se tienen entre 1 y 2 SP libres realmente para videojuegos. Y con ello queda claro que los cálculos de poder teórico de PlayStation 3 solo sirven como dato teórico pero no puede ser usado en videojuegos. Por el contrario los de Xbox 360 solo pide el 3% en conjunto de los cores 1 y 2, nada del core 0, y se puede destinar más poder a videojuegos y a lo que realmente ves en pantalla y no solo son datos teóricos sino que son rendimiento real. Pero para que se clarifique más la situación. PlayStation 3 pierde en total por su OS un 25% del poder del CPU y un 18,75% de su memoria RAM. El total es un 23% del poder total del sistema. Y solo se dispone de un 77% de poderío de la consola para videojuegos. Mientras que 360 pierde en total por su OS un 3% del poder del CPU y un 6,25% de la memoria. El total es un 4% del poder total del sistema. En este caso se dispone del 96% del poderío de la consola para videojuegos. Con todo esto queda claro que si bien PlayStation 3 es una consola potente en realidad es de menor performance que Xbox 360 en lo relativo a gráficos y si eres un fanático de los gráficos pues no tienes más que preferir Xbox 360 antes que PlayStation 3. Pero aún todavía puede que el producto final en PlayStation 3 sea aún de más menor alcance de lo que hasta ahora es. Recientes filtraciones de la propia Sony indican que hay problemas de generación de calor con la consola y que no les sería posible llegar a tener las velocidades que prometieron que su consola tendría. No sería nada nuevo teniendo en cuenta el historial de promesas rotas ampliamente demostrado de Sony. Se habla de que el CPU de la consola no sería de 3,2 GHz sino solo de 2,8. Y que su placa de vídeo solo alcanzaría 412 MHz y no los 550 prometidos. Un recorte grave e importante que deja a PlayStation 3 como una consola más lenta que Xbox 360. Y todo esto tiene fuente y no es solo un rumor vacío.